La violencia en México continúa siendo un tema inquietante y genera un contraste de ideas, creencias, discursos y posturas, que van desde lo político, lo social, económico e ideológico. Hoy hablaremos de ella desde lo psíquico, lo individual, lo personal e íntimo, de quien sobrevive a ella día con día. Qué gusto saludarte, querido escucha, me presento. Mi nombre es Amelia, soy psicóloga y es un placer para mí compartir este espacio contigo. Te invito el día de hoy a acompañarme y crear un espacio de intimidad en donde ambos podamos abrir el corazón, tener un espacio de escucha, de compartir y platicar con amor y desde el alma. El día de hoy comenzaremos una serie de podcasts que nos llevarán a transitar el camino de la transformación y la sobrevivencia que se genera durante y después de ser sujeto de violencia, maltrato y abuso en cada una de sus diferentes caras. Y para ello, iremos caminando acompañados de distintas voces, de distintos relatos, que nos permitan encontrar dentro de ellas nuestra propia voz. Al igual que nos van a dejar desenmarañar y entretejer los hilos de la violencia. Si tú o alguien querido para ti han sobrevivido a situaciones de maltratos, abusos o violencia, quédate conmigo. Este es tu espacio y aquí te acompañaremos a través de este camino hasta que puedas reconectar contigo, con la vida, el disfrute y sobre todo con la libertad. Después de vivir con violencia, lo difícil es volver a vivir. En el relato de hoy, acompañaremos a Tere y para ello prestaré mi voz para escuchar su historia. Siéntate, descansa y acompáñame. Tere tiene 28 años y es una mujer sobreviviente de violencia sexual y maltrato infantil. Escuchemos cómo se siente. Me había levantado, como de costumbre, más tarde de lo previsto. Aún tratando de acostarme temprano la noche, me había jugado en contra. De nuevo mi mente, los pensamientos, los recuerdos y los deberes me habían negado el descanso. Al levantarme, el cuerpo se sentía pesado, cansado, agotado, e inclusive podía sentir el dolor, un dolor que se convertiría más en un constante y a lo largo del tiempo en una especie de compañía amarga. No me sentía particularmente entusiasmada para llegar al trabajo, aunque este me gustaba. Hacía tiempo ya había dejado de emocionarme por las cosas, a tal punto que inclusive lo que antes me hacía feliz, ahora me era indiferente. Afuera, las cosas estaban igual que en mi cuerpo, cansadas, agobiantes, con dolor, como una compañía, y en extremo, agotadoras. Yo sentía que nada funcionaba bien, ni en el trabajo, ni en casa, ni con mi familia, ni en mi interior. Mi mundo, tanto interno como externo, se había convertido en un bosquejo de una ciudad en ruinas, con pedazos en apariencia completos, con otros destruidos, irreconocibles, algunos con necesidad de ser limpiados y con muchas áreas en remodelación. Ya no entendía qué pasaba y constantemente me preguntaba, ¿por qué me costaba tanto sostenerme en todo? Qué cansado se había convertido la vida para mí. Entre los momentos de ira, rabia, enojo, entre los instantes de soledad, de compañía y a la vez de vacío, entre la ansiedad, la tristeza y los ahora muy presentes momentos de angustia y dolor. Entre todo eso y nada, constantemente me preguntaba si algún día, en algún momento, quedaría todo atrás y yo dejaría por fin de sobrevivir para poder comenzar a vivir y disfrutar mi vida de nuevo.
lejos de todo lo que hasta la fecha seguía haciéndome daño. ¿Cómo se siente una persona que ha sobrevivido a situaciones de violencia, abuso y maltrato? Lo que siente una persona que ha pasado por todas estas experiencias de vida es más que una simple percepción personal, ya que tanto la mente como la psique e inclusive la química del cerebro cambian de tal modo que generan un estado crónico, en muchos casos perdurable, de estados de ánimo, estados físicos y psíquicos que en conjunto se les conoce como trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es un conjunto de síntomas que van desde la despersonalización, la lucha interna, el dolor psíquico, una serie de rituales interminables, la falta de energía, la depresión, la ansiedad, los estados generalizados de desesperación y estrés, la desconfianza, sentimientos de miedo, culpa, soledad, vergüenza, el insomnio que a veces va acompañado de pesadillas, el desapego emocional, la intrusión de pensamientos constantes, inclusive una insensibilidad emocional que hace parecer que la persona no siente, la irritabilidad, la ira, las conductas agresivas, pero de una agresión reactiva, la disociación, el dolor crónico, las contracciones musculares, producto de esa memoria muscular que no olvida lo ocurrido, y el daño psíquico que se expande en distintas áreas de la vida como la profesional, la personal, la sexual, la emocional, entre otras tantas. En el desarrollo de los capítulos de este podcast iremos describiendo ampliamente cada uno de estos síntomas. También vamos a ir hablando de cómo se generan, se manifiestan y el alcance que tienen en cada uno de los relatos y de las personas que nos lo comparten. De igual modo, seguiremos desenmarañando las generalidades, las particularidades y también las características propias de los distintos tipos de violencia, maltrato y abuso. También estaremos hablando y compartiendo del perfil de sus perpetuadores. La magnitud en la cual desencadena el ejercicio activo de la violencia, el maltrato y el abuso es aún, para algunas personas, inimaginable. No se diga de los estragos que propicia en quien ha sido expuesto a ellos en más de una ocasión o de manera constante. Es por ese motivo que es realmente importante crear espacios de análisis, de escucha, reflexión y acompañamiento, al igual que de aprendizaje como este. Dar nombre a las cosas permite reconocer que existen, darle voz a quien lo siente, a quien lo vive, permite a través de la palabra tomar conciencia de aquello que no vemos, pero que es real. El impacto de la violencia en la vida, la psique, la mente de quien lo vive, es un daño que es inimaginable, pero que a través de hablar de ello ayudamos como sociedad a tomar la responsabilidad que nos toca para que ese daño que se genera en el entretejido social, tanto individual como colectivo, sea restaurado y de igual forma propicia que estas acciones dejen de quedar impunes. Lo más difícil de vivir con violencia no es sobrevivir a ella, es aprender a vivir después de ella. Lo más injusto es que quien toma la responsabilidad y la conciencia de lo ocurrido es la persona que no rompió nada, pero le toca reconstruir sobre aquello que fue destruido y arrebatado. Mi nombre es Amelia, soy psicóloga, mujer y ante todo persona, y te agradezco que me permitieras el compartir este espacio conmigo. Te invito a que me sigas acompañando en más capítulos. Te recuerdo que la magnitud y el impacto que tiene el trastorno de estrés postraumático es tan grande que jamás debe de transitarse en soledad. Si tú
al escucharme te sentiste identificado con la historia de Tere o con los síntomas del estrés postraumático, te invito a que no lo transites solo. Busca a alguien que te acompañe, alguien que te escuche y alguien que esté contigo. Si te ha gustado este podcast, te invito a que le des like, te suscribas, lo compartas, dejes tus comentarios y así me permitas conectar contigo. Gracias.